estamos con José Tello, experto en temas electorales. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. ¿Qué tal, Omar? Un gusto. Pero, José, para tenerlo claro, ya han empezado a activarse algunas restricciones naturales en época electoral. Te pediré que detallemos. La primera, no podemos hablar de encuestas, nada de encuestas en los medios de comunicación. Hasta una semana antes de la elección, y eso fue ayer, domingo a las 23:59, se podían publicar encuestas. A partir de las 00 horas de hoy, ya no. Y acá hay que tener en cuenta algo que es importante. Estamos ante una norma anacrónica, porque eso obviamente recoge el espíritu de la Ley Orgánica de Elecciones en los años 90. Es una ley de desarrollo constitucional de la Constitución del 93, dada en el año 97. En consecuencia, transcurrido pues más de 25 años, evidentemente pues esta norma merece una revisión. ¿Por qué? Porque actualmente la información se puede pedir en el extranjero sin ningún problema, en el país hay restricciones, y se puede tener, por ejemplo, una lectura de cómo va la elección metropolitana. Y allá se pueden publicar y evidentemente, como todo ahora es ciberespacio, eso en tiempo real estaría acá también difundiéndose. Pero por otro lado, hay un detalle que también es complicado. Nos restringe a nosotros como ciudadanos la posibilidad de tener un voto estratégico. Es decir, por ejemplo, conocer, digamos, sin exagerar, 48 horas antes de la elección un resultado, cómo va la tendencia, la intención de voto, podría ayudarnos a tener, por ejemplo, más claridad y que, digamos, el voto indeciso se movilice hacia una determinada candidatura o los votos de aquellas candidaturas que no prenden también se movilicen a determinadas candidaturas. Sobre todo, José, por ese punto, ¿no? Por el hecho de que en esta elección en particular para la Municipalidad de Lima, al menos, vemos que en los primeros 3 lugares hay un resultado muy apretado de lo que hemos visto, las 2 encuestas que se publicaron ayer domingo de Ipsos y de CPI. Fragmentación y además también bajo nivel de legitimidad, porque vamos a tener probablemente un alcalde o alcaldesa, eso se verá en las urnas, que va a llegar pues con 20%, con no menos, o sea, menos del 30, 40%. Y lo ideal es que este voto estratégico genere pues una aglomeración tras una determinada candidaturas o determinadas candidaturas y genere mayor concentración de votación. Ahora, esto acá lo vemos en la elección municipal, pero por ejemplo en la elección general, en la presidencial, eso incluso podría evitar hasta una segunda vuelta. Si es que tú, por ejemplo, permites que el elector se comporte como, digamos, un estratega y tenga un voto estratégico por candidaturas que sean viables. Ahora, pero el principal problema no es que no se sepa la información, porque hay que ser claros, ¿no? Días antes, viernes, sábado, se difunden por las redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, una serie de encuestas que van saliendo. Me imagino que el principal problema es la desinformación, de no saber qué encuesta es verdadera, qué información es verdadera y qué información es falsa. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque como estamos con este silencio en lo que es intención de voto, encuestas con intención de voto, evidentemente pues se presta a que circulen por ahí encuestas que están saliendo muchas, incluso hasta con el logo del jurado. O sea, quién resultó ganador del debate, está circulando por todo el país. En realidad en las redes se puede hacer cosas que no se controlan. O sea, no hay capacidad, no solamente en el Perú, en cualquier lugar del mundo no hay capacidad de control. Entonces el asunto es bastante complicado. Ahora, a ver, ¿qué otras restricciones empiezan a correr esta semana? Bueno, esta semana tengan bien en cuenta los candidatos. Hasta 48 horas antes de la elección ya no pueden haber reuniones de carácter político. Eso es hasta las 23:59 de este jueves, que es el jueves 29. Entonces ahí ya se termina todo lo que sea reuniones. Y 24 horas después, es decir, a las 23:59 del día 30, ya no pueden hacer ningún tipo de propaganda porque entramos en el verdadero silencio en cuanto al tema de propaganda política. Y eso también se ha determinado que vaya con el tema de las entrevistas y la exposición de los candidatos, que evidentemente pues ya queda para el mismo día de la elección, que como corresponde pues todos los medios de comunicación le hacen una cobertura pues a los candidatos. Es decir, a nivel nacional. Viernes y sábado en los medios de comunicación ya no deberían salir entrevistas a ningún candidato. No, claro, o sea, a partir de las 00 horas del día sábado, para ser más exactos, porque hasta las 23:59 del viernes sí se podría.
no hay ningún problema. Es 24 horas antes de la elección. Y eso empieza a las 00 horas del día 1 de septiembre. ¿Y esto tiene asidero en las épocas actuales? Bueno, la verdad, por lo menos el tema del silencio podría ser, o sea, este silencio en cuanto al tema de reuniones y de también propaganda política, que también se amplía, se puede decir, hacia el tema de la exposición mediática de los candidatos, podría tener cierta lógica, porque hay que buscar pues ya que haya cierta ponderación. Es como la ley seca, por ejemplo. La ley seca rige desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día 3. Que no se cumple, ¿no? Bueno, que no se cumple. Que es expendio de bebidas alcohólicas. Eso no impide que te provisiones y en casa, bueno, se arme una fiesta. Es que ese es el tema y lo lógico de la norma, ¿no? Que mucha gente el día previo los ves comprando a montones, más incluso que un día convencional. Claro, porque bueno, pues o sea, bueno, hay que entender también que la situación está un poquito complicada en la política, así que se requiere algo de motivación. Pero, a ver, entonces, se dan todas estas restricciones. Entiendo que tampoco se puede hacer proselitismo en los locales de campaña ni en los exteriores, perdón, los lugares de votación ni en los exteriores. No. Y además también hay restricciones el mismo día de la elección, que hay que recordar que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Es decir, tenemos una jornada amplia de 10 horas. ¿Por qué? Porque esto de la bioseguridad ahora pues ha permitido que con una norma especial como la 31357, que es la norma especial para estas elecciones regionales y municipales, se dé este tipo de ampliación. Entonces es muy importante que tengamos nosotros pues esas precauciones, como por ejemplo que ese día no van a haber ningún tipo de oficio religioso, no importa el credo, no va a haber oficio religioso, tampoco pueden haber reuniones cercanas a los locales de votación, mínimamente 100 metros, y en general, o sea, tiene que haber mucha prudencia, porque también hay que recordar que las personas concurren a votar, nadie puede ser retenido, salvo una cuestión de flagrancia, porque también pues, se ve que está cometiendo un delito, inmediatamente lo interviene la policía y lo pueden detener. Ahora, para ir terminando ya una apreciación general, a ver, son una de las elecciones más desanimadas, de poca expectativa, que ha aprendido, no sé si puedo usar la palabra aprendido, pero que se ha activado muy recientemente, es decir, ni siquiera en el último mes. Sí. Aparte que hay que tener en cuenta algunos aspectos particulares. Por ejemplo, los partidos políticos que son los que han colocado candidatos en Lima Metropolitana ahora han participado de una manera mucho más restringida. Hay 7 candidaturas, ¿correcto? Eso es importante, por lo menos a la Metropolitana de Lima. Si consideramos en el año 2018 hubieron hasta 2 tandas para el debate, ahora solamente una. Así es. Esta única tanda también se da, yo creo, muy corto en plazo hacia la elección. Por ejemplo, lo que hemos tenido un medio de comunicación que hizo hace 2 semanas hizo un debate, pero también el oficial, el del jurado que se hizo ayer, justamente, ¿no? Se hace a una semana de la elección y entrando hacia lo que viene a ser este silencio con las encuestadoras. Con lo cual, por ejemplo, no podemos medir ahorita formalmente el impacto. Tampoco cómo va evolucionando el elector y el movimiento del voto indeciso en los siguientes días. Entonces, creo que tiene una connotación bastante particular, más allá de un elemento importantísimo. Acabamos de tener un candidato a la presidencia. Hay 3 candidatos a la presidencia que están postulando ahora para el sillón de Nicolás Rivera Viejo a la Metropolitana de Lima. Así es, muchísimas gracias, José Tello, por esta entrevista. José Tello, experto en temas electorales. Nos tenemos que despedir, arrancamos así la semana. Nos reencontramos, señor o señora, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, usted sabe, todo se sabe. Titulares en RPP. El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Diego Bazán, le solicitó al ministro de Defensa, Daniel Barragán, que brinde toda la información sobre el viaje a Chiclayo en el avión presidencial de un supuesto sobrino del mandatario, que fue identificado como Lai Vázquez Castillo en el mes de junio.
En RPP Televisión, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, señaló que los familiares del presidente Pedro Castillo no son funcionarios públicos. Indicó que la única persona autorizada para abordar el avión en viajes oficiales es el mandatario. La Fiscalía citó para mañana al premier Aníbal Torres y al ministro de Justicia, Félix Chero,